Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar con el padre Arturo Peraza, quien es el provincial de los jesuitas aquí en Venezuela, en la Compañía de Jesús. Bienvenido. ¿Cómo estás? Padre, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios. Feliz año para ti y para toda Igualmente. la gente de la audiencia. Gracias por asistir al programa. Voy a hacer una pregunta con la que creo que podemos dar inicio a una buena conversación sobre este tema de la seguridad, la agresividad de la delincuencia. ¿Qué pasa en el espíritu de estos jóvenes que matan, que ven en la vida parte del botín que se llevan cuando asaltan? ¿Qué está pasando allí? ¿Y qué pasa con el rol? Mira, el padre Alejandro Moreno, salesiano, tiene un libro que yo creo que es brillante, se llama Salimos a matar. Yo creo que él explica el problema y logra, a través del trabajo de psicología que él hace, psicología social, él ubica el problema en las relaciones familiares, el abandono familiar fundamentalmente. Antes estábamos delante del abandono paterno y eso generaba un conjunto de problemas que llamábamos matricentrismo en Venezuela y que lamentablemente todavía no hemos entrado al fondo de ese problema de una sociedad matricentrista con lo hermoso que puede tener, aquello de que, bueno, las madres echan para adelante con sus hijos, etc. Pero es que el problema actual es que esas mismas madres tienen que salir a trabajar, hacer ese doble papel y entonces los hijos quedan sin padre y sin madre. Y esta ausencia de doble referencia genera un vacío gigantesco. Un vacío que genera vacíos de relaciones, incapacidad para sentirse parte de una sociedad, porque acuérdate que los primeros elementos que a ti te integran al conjunto de la sociedad es tu propia familia, tus relaciones afectivas primarias. Entonces, bueno, ante esa ausencia empiezan a aparecer elementos de violencia que además no tienen ningún mecanismo de contención. Y no existen porque el primer elemento de socialización, que es la familia, no existe. Normalmente ese chico está referido a sus abuelos, abuelas, tíos, a veces paseando en la familia, sin conseguir un referente fuerte que lo marque en la vida y que lo oriente. Entonces eso genera un gigantesco vacío. Y cuando se llega a la adolescencia, entonces aparece el grupo de amigos, pero un grupo de amigos que no lo va a ayudar. En los liceos normalmente pues van a aparecer las pequeñas bandas y estas bandas al principio van a iniciar al muchacho. Lo van a iniciar, hay una frase famosa, aquello de estás bajo las faldas de tu mamá, que lo que tienes es miedo. Entonces este conjunto de frases que no tienen contraste porque el docente tampoco está acompañando a ese joven adolescente de 13, 14, 15 años, quizás antes puede estar ocurriendo eso. Ese muchacho no tiene con quién confrontar una posibilidad de historia que le pueda decir hacia dónde ir. Ahora, de hecho, también hay otro elemento y tiene que ver con el elemento religioso. Por ejemplo, no está el padre, pero y el padrino, por ejemplo, y la madrina, cuando no está. Esa figura que era muy importante en la historia, bueno, que uno recuerda, pues, ¿no? Claro. Esa figura hoy en día no tiene ningún peso. Yo creo que lamentablemente está bastante desdibujada y es triste, ¿no? Incluso el tema de las relaciones familiares, yo siento que cada vez más se va disgregando, porque acuérdate que familia no es solamente la familia de sangre, sino que es todo ese contexto cercano de tíos, tías, padrino, madrina, es decir, había todo un universo de relaciones que centraba el mundo afectivo y emocional de una persona, y del mundo afectivo y emocional salen los valores. O sea, el valor de alguna u otra manera nace de que yo me siento querido y llego a querer. Y eso hace apreciar. Apreciar es el elemento de valor. Cuando eso no existe, cuando no puedo apreciar, entonces viene el punto de que en el fondo me da igual matar o no, porque la vida no es apreciada, ni la mía, ni la de los otros. Entonces, el problema no es simplemente enseñar ética como quien enseña un código de conducta. Si ese código de conducta no tiene por contraste unos elementos de valor que, vuelvo a insistir, están fundados en la querencia, en el cariño, en la familia, pues entonces se te van generando todos esos vacíos que al final terminan en los capítulos que estamos diciendo. ¿Qué pasa con la iglesia? O sea, por supuesto, el Estado, no se puede discutir, el Estado es el principal responsable de esto, de lo que está pasando en materia de seguridad. Responsable por acción, por omisión, bueno, y responsable porque además es responsable porque tiene la obligación constitucional de darnos seguridad a todos. O sea. Pero también hay otros factores. La iglesia juega y ha jugado pues, históricamente un rol muy importante en las comunidades, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa allí? Yo no sé qué porcentaje de muchachos jóvenes que caen en manos de la delincuencia son bautizados. Pero es una buena pregunta, ¿eh? Pero es una buena pregunta. ¿Qué pasa allí? ¿Cuál ha sido el error o la ausencia de la iglesia en todo esto? Sí, mira, yo creo que en definitiva aquí el punto tiene que ver con las instancias de control social primario. ¿Qué quiero decir con esta frase? Que un muchacho se socializa a través de la familia, de la escuela y de sus elementos básicos de socialización, digamos que puede ser la comunidad en donde vive, y dentro de ese marco de la comunidad, la iglesia es un elemento fundamental. Entonces, cuando esos referentes no aparecen porque no hay familia, la escuela no está logrando sus finalidades, más bien está siendo un lugar hosco para ese muchacho, para ese adolescente, y la iglesia no está logrando dialogar con los jóvenes. Y no estamos logrando dialogar quizás porque no estamos entendiendo el código y las preocupaciones de los jóvenes adolescentes. No estamos logrando llegar a su mundo al mundo ante el cual ellos están enfrentados. Y quizás las respuestas que sirvieron hace 30, hace 40 años no son las respuestas que hoy se requieren. Y por tanto la iglesia está retada a evangelizar una nueva cultura juvenil, pues entonces ese muchacho no consigue los referentes desde donde hablar. ¿Cómo hablar de los elementos trascendentes? ¿Cómo creer que además de mi vida hay unos valores trascendentes? Para hablar de valores trascendentes, primero tienes que haberte conseguido con los valores inmediatos en tu vida. Tiene que ver con tu familia, con tus querencias. Pero ellos te tienen que referir a valores todavía que van más allá. La experiencia de Dios, la experiencia de que yo valgo más allá de mi propia existencia, que yo estoy relacionado con una sociedad a la cual me debo. Entonces, todos estos elementos son los que van permitiendo que ese muchacho valore las cosas y al valorarlas las cuide. El cuidar es el elemento fundamental que evita la violencia. ¿Por qué? Porque me parece que primero debo negociar, primero tengo que buscar otras vías, otras alternativas que no son el camino de la violencia como primera respuesta frente a mis necesidades. Claro, con la llegada del Papa Francisco quizás veamos cambios en esa dirección, ¿no? Yo creo que el Papa Francisco, una de las cosas que señaló en el encuentro de Río, en el encuentro con los jóvenes, justamente fue esto, la necesidad de que la iglesia encuentre un camino para hablar con esta nueva cultura juvenil. Una nueva cultura juvenil que tú la consigues en Facebook, que la vas consiguiendo en el conjunto de redes a las cuales los adolescentes desde muy temprana edad se están sumando y que tienen un código, un modo de expresar su vida y que, bueno, de alguna u otra manera la iglesia tiene que ver cómo se acerca a esas realidades. ¿Y cómo está el uso de las redes por parte de la iglesia? ¿Cómo está el uso de las redes? Yo creo que sigue siendo pobre. Yo creo que todavía seguimos estando atrás en ellas y que lamentablemente no llegamos a acceder, ni los docentes ni la iglesia llegamos a acceder al mundo de los adolescentes para poder dialogar a su nivel, a poder hablar de sus intereses, a poder llegar a sus preocupaciones y al modo como ellos lo hacen. Padre, esta reunión que se produjo entre el ministro de Interior y Justicia y la Conferencia Episcopal, ¿cree que puede dar resultados positivos? ¿Va a traducirse en hechos concretos que marquen una nueva etapa en la relación entre el gobierno y la iglesia? A propósito de esta situación de la violencia, pues. Mira, yo creo que desde hace tiempo el gobierno y la iglesia van consiguiendo caminos para hablar y dialogar. Yo siento que el actual ministro de Relaciones Interiores ya lleva varias veces haciendo encuentros con la Conferencia Episcopal. No es el primer encuentro. Tengo que decir que desde el año, por lo menos, desde el principio del 2013, hay momentos de encuentros con la Conferencia Episcopal, que significa que se ha visitado las sesiones plenarias, ha ido a encuentros de las sesiones plenarias de la conferencia, y eso va señalando un camino. Ahora, ciertamente, como decía Monseñor Padrón, yo creo que necesitamos pasar de las palabras y del diálogo a los hechos, y creo que es de parte y parte pasar. Cómo la iglesia puede aportar su sabiduría, su conocimiento e incluso las cosas que tiene para apoyar este proceso de superación de la violencia, y por el otro lado, cómo el gobierno también le abre las puertas a este camino. La presencia de la iglesia en las distintas comunidades populares es muy amplia, no solo a través de los curas, un montón de religiosas que están en cada una de nuestras comunidades populares dando la vida desde hace muchísimos años y estableciendo relaciones con esas comunidades populares. Los servicios que la iglesia presta a nivel de salud, a nivel de asistencia a los más pobres, a los más desfavorecidos. Yo creo que ahí hay caminos en donde puede haber encuentro y diálogo que sea fructífero, que signifique servicio a la gente.
Porque debo decir algo, este diálogo no es para que la iglesia obtenga ningún privilegio. La iglesia no ha pedido nada para sí, ni pensé a pedir nada para sí, porque ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ver cómo podemos mejor servir a la gente, porque ese es el camino de evangelización. Entonces nuestra preocupación es la educación popular a través de la BEC, concretamente en los casos de Fe y Alegría, que es quizás una de las áreas más conocidas de las escuelas ABEC. Pero la BEC es incluso mucho más grande, son cantidad de congregaciones dando educación popular en zonas rurales, en zonas indígenas, en barrios populares y de distintos niveles. No es solamente la educación formal, tiene que ver con educación para el trabajo, tiene que ver con las escuelas de radio, es decir, hay múltiples modalidades. Hay una cantidad de centros pequeños de salud en muchas comunidades populares llevadas por religiosas, religiosos, laicos, que están comprometidos a mejorar las condiciones de nuestra gente. Y eso se reúne alrededor de algo que se llama ABESOC. Esos son oportunidades de diálogo y de transformación real de nuestra sociedad. ¿Cuál sería el principal reclamo que Arturo Peraza le hace al gobierno en materia de seguridad? Observación, crítica. Mira, yo creo que evidentemente uno de los problemas serios tiene que ver con el sistema penitenciario. Mientras tú tengas todavía un sistema penitenciario que no sepa trabajar las condiciones de nuestros internos, no sepa distinguir el tipo de internos que tú tienes, no es lo mismo un muchacho de 18 años que cometió un hurto que un muchacho que haya cometido un homicidio, que una persona adulta reincidente. Son casos distintos. ¿Cómo necesitamos trabajar un sistema penitenciario que recupere realmente a la persona? Hacia atrás, si tú empiezas a girar del sistema penitenciario, que es punitivo, pero que es importante porque tú necesitas mecanismos de sanción y que no puedas tener el nivel actual que tú tienes de impunidad. El nivel de impunidad que señala la Fiscal General de la República en sus distintos informes alarmantes. Visto desde el lado económico, no hay mejor negocio que ser delincuente. Y eso es terrible. Entonces el Estado tiene que dar una señal de que los niveles de impunidad bajan, pero que esta impunidad no se transforme en un depósito de personas en un centro penitenciario, sino en una posibilidad de transformación de la vida de estas personas, y esto supone trabajar de manera diferenciada. Después necesitas un poder judicial realmente eficiente, un poder judicial que efectivamente sea ejecutivo en el castigo. Tú tienes que diferenciar la política penitenciaria del modelo de castigo que tú vas a dar. ¿Cómo abordas más bien los problemas cuando están iniciándose? Necesitamos un sistema penal que cuando tú tengas un problema con chicos adolescentes, efectivamente pueda ser sancionado. Uno de los problemas que tenemos es una aplicación bastante tonta de la LOBNA y que está generando problemas a nivel educativo. Las escuelas no logran sancionar las conductas indebidas de parte de los muchachos y los muchachos se convencen que derechos y deberes no tienen relación.